Kunarmati yanawaraq yurkanaq ukanqa pachatukan mawara waraki yurinaq yanawar pachamaman uchapa. Yanavara es la historia de una niña indígena que sufre violencia de género. A raíz de eso escapa de la casa y es tocado por los espíritus malignos que existen, ¿no?, en esos lugares inhóspitos. Pueden ser en pozos, o en el mismo camino, o en las cavernas, así, ¿no? Y generalmente suele ocurrir por las noches. De eso trata más o menos la obra, pero además de eso también incorporamos, tocamos otros temas, ¿no?, como es el caso de violencia de género, la educación tradicional, parte de eso, justicia intercultural, también se expone, ¿no?, caso del machismo, ¿no?, todos esos elementos. El proyecto en sí se ha levantado en el año 2018. La verdad es de que nosotros sí conocemos ese tipo de historias. Obviamente de que no es lo exacto, ¿no?, sino ya es tratado. O sea, el guionista, en este caso, o sea, tratamos ya, o sea, en el momento de elaborar el guión. Pero nosotros sabemos muy bien, ¿no?, en la cultura andina de que todo está ordenado en el cosmos. No se puede transgredir ello. Ejemplo, sabemos muy bien de que por las noches no hay que andar. ¿Por qué? Porque en las noches salen los espíritus malignos y es su momento, es su tiempo. Si uno andara por las noches, entonces te pasa la mala hora. Entonces, ese tipo de historias sí sabíamos, ¿no? Entonces, en tal sentido, nuestro propósito era justamente tratar, ¿no?, sobre ese mundo inexplicable, algo desconocido, ¿no?, que muchas veces en la contemporaneidad ya no suelen tratarlo. O sea, se va perdiendo poco a poco, ¿no?, o sea, ese tipo de conocimientos, ¿no? Uno es de que nosotros hasta el momento estamos haciendo cine de arte, el cual básicamente está ahí la visión autoral, ¿no?, de los realizadores. Entonces, en tal sentido, pensamos de que la obra requería, o sea, la historia en sí requería que pueda ser tratado a monocromo, a blanco y negro, porque si fuera a color no daría el mismo efecto. Eso es, ¿no?, en sí. Ahora, en cuanto al formato 4x3, es porque pensamos de que también si estamos haciendo una película blanco y negro, entonces también era mejor para que se vuelva algo como de antaño, sea ese formato, ¿no?, porque la película está ambientada para los 1985 a 80, por esa época, ¿no?, porque habla de toma de tierras, el contexto que ha pasado en el Perú. La película está hablada íntegramente en aymara. ¿Por qué? Porque justamente el Ministerio de Cultura del Perú ha apostado, ¿no?, por las lenguas originarias. Entonces, no podemos trabajar, bueno, entre paréntesis, con actores profesionales, porque no hay aymara hablantes. Es imposible, ¿no? En tal sentido, nosotros igual hacemos el casting por diferentes medios. Tampoco, muchas veces, no se presentan. Si se presentan jóvenes y no cumplen los perfiles. Bueno, tomamos otras formas, ¿no?, de captar a los actores, ¿no? Y la mejor, de repente, estrategia que nos ha funcionado es incursionar a las mismas comunidades, presentarnos a las autoridades, buscar ahí, ¿no?, invitar. Eso ha sido la mejor forma y finalmente hay que formarlos porque no son actores, ¿no? Entonces es otro proceso, ¿no?, es un doble trabajo que hacemos, ¿no? Hay que formar, ensayos y finalmente llegamos a componer todo el elenco, ¿no? Tal vez más difícil ha sido en este caso buscar tanto a la niña y al profesor. Al profesor, ¿por qué? Porque yo tenía, hasta inclusive yo soy docente, hasta inclusive muchos de mis colegas no saben de que yo realizo obras audiovisuales. Bueno, me decían, ¿no?, de que quieren participar y era su oportunidad, ¿no? Y yo dije, ahí está. Y al final cuento la historia y me dicen,
que le estoy prácticamente faltando el respeto, cómo un profesor va a actuar así, o sea, no, otro, igual, o sea, todos no querían actuar, o sea, ellos quieren que sea un docente, pues, seguramente, no sé qué se imaginarán, ¿no? Porque no, pero en el guión decía otra cosa, entonces. Pero afortunadamente encontramos, el profesor, también es Domingo Calizaya, quien, ¿no? Yo no pensaba que podía estar predispuesto, pero él dijo que sí, ¿no? Más bien, yo le llamé a él para que me podría recomendar a sus conocidos, ¿no? Y finalmente me dicen que por qué no puedo hacer la prueba a él, ¿no? Lo más riguroso que sea, ¿no? Entonces, finalmente él interpretó, ¿no? Ahora, el caso de Yanawara, o sea, la actriz ahora está protagonizando, en este caso es Luz Diana. Igual ha sido difícil, ¿no? Porque uno es de que la moral que existe aún en nuestra zona, región andina, la moral es bastante influyente. Uno que se, digamos, que se divulgue en ese sentido, de acuerdo a la historia del guión, imposible, ¿no? No estaría de acuerdo ni sus padres, pero así, ¿no? Vamos buscando por aquí, por allá, y yo no tengo tanta facilidad más o menos como para poderme acercar, bueno, a las madres o a las mismas niñas, ¿no? Porque no es tan usual, o sea, de que un foráneo se acerque a una niña y le hable, ¿no? Entonces, no teniendo esa habilidad, he contratado a un cazador. Bueno, lo llamamos cazador de talento. Exclusiva su tarea era eso. Un hábil entrador, y se acercaba, íbamos a las ferias, eventos, actividades así, hay aniversarios, entre bromas se acerca y propone, otros escuchan, otros no, igual, ¿no? Él es el quien ha conseguido, ¿no? Porque al final la niña había ido a desfilar un aniversario en el distrito de Condoriri. En representación de su madre había ido a desfilar, o sea, vestido así, con traje autóctona. Y ya sabía el perfil, ¿no? Él se había acercado y la niña había dicho, sí, está dispuesto. Y así ingresamos a sus padres, su madre también accesiblemente nos dijo que ya, si la niña desea, yo apoyo, dijo, ¿no? Y así hemos conseguido, ¿no? O sea, no ha sido tan sencillo conseguir. Yo diría de que esta película, o sea, el proyecto en sí, desde el momento que hemos hecho el guión, me atemorizaba bastante. Tenía miedo, o sea, miedo a todo, ¿no? O sea, a la historia, de cómo voy a hacer, voy a conseguir los actores, la moral, temor a todo nivel, ¿no? Ahora, digamos, trabajar en las cuevas, en las cavernas, o de repente los mismos actores o actrices se asustan y pasa algo, o sea, tenía temor terriblemente, a diferencia de otros proyectos que he manejado, ¿no? Hasta inclusive después de eso he hecho otro trabajo épico, o sea, donde trabajo aproximadamente con 200 personas, ¿no? Ni a eso tuve miedo, eso no. Pero a este sí, terror, no sé. A veces me pongo a pensar, ¿no? Que tal vez para que pase, bueno, pues lo que pasó con mi sobrino, por eso tenía miedo, ¿no? Ahora que ya lo veo hecho realidad la obra, más bien ya no tengo miedo, ¿no? Pienso de que ya lo he vencido. Pero recuerdo de que ya teníamos cierta experiencia, hemos hecho todo debidamente planificado, así, y estábamos empezando el rodaje. Nos ocurrió, ¿no? El caso de mi sobrino. Entonces, no pudo avanzar más mi sobrino, ¿no? Porque hasta el momento que he visto toda la obra, son como 5 escenas que él nos acompañó, ¿no? En el rodaje. Y bueno, nosotros nos teníamos que reorganizar porque al final y al cabo no podíamos dejar de lado su legado y yo tuve que asumir, ¿no? Pero al final y al cabo para mí no era ninguna novedad, o sea, no era difícil porque nosotros siempre trabajamos en equipo. ¿Esto qué implica? Cuando yo hacía producción, esto no se podía entender de que yo me encargaba de toda la producción, sino más bien mi sobrino igual, ¿no? De que él era partícipe de eso, o sea, así, ¿no? Ahora, él dirigía también, ¿no? Yo era partícipe de eso, ¿no? Entonces, en tal sentido, yo sabía perfectamente, o sea, conmigo estamos planificando, digamos, utilizar el formato, o sea, el ritmo de narración, o sea, el tipo de materiales que vamos a emplear, porque, por ejemplo, digamos, solamente hemos utilizado un lente, ¿no? Es una decisión, ¿no? O sea, juntamente con otro compañero director de fotografía. Entonces,
Sabía perfectamente todo eso y finalmente ya tuve que asumir. La diferencia está en que más antes yo estaba acostumbrado, pues, o sea, todo debatir, ¿no? Con Oscar. Hacemos esto, así que sea, así ya, todo debatía, ¿no? Entonces yo siempre ponía mi posición, y había acuerdos. Ahora, si no hay acuerdos, ya en todo caso, ¿quién es responsable? Si es en dirección no hay acuerdos, entonces ya el director ya decide. O sea, en producción no hay acuerdos, entonces el productor decide. Bajo responsabilidad algo, ¿no? Solamente para esos casos, cuando no había acuerdos, o sea, imperaba el poder, digamos, en este caso, del cargo que asumía, ¿no? Entonces, yo tomé las riendas porque falta, pues, para culminar, o sea, prácticamente después de eso de todo el trayecto, prácticamente como 3 meses hemos demorado, entonces, porque son como 100 escenas, ¿no? Entonces, imagínate, y igual llevamos el rodaje y sentí ese vacío, ¿no? Ya no tenía con quién debatir, cómo va a ser. A mi criterio tuve que hacer todo, ¿no? Y claro, yo tengo mi propia perspectiva y ahí está justamente, ¿no? La influencia, ¿no? De mi parecer, de mi punto de vista, ¿no? Porque nunca va a ser igual, ¿no? Si hubiera estado mi sobrino, distinto hubiera sido, pues, peor aún, sobre eso todavía, toda esa etapa de postproducción, también, ¿no? Porque la edición lo hice, ¿no? No, yo mismo, ¿no? Y me he hecho ayudar con nuestra primera editora, que es Irene Cajías. Ella me asesoró y finalmente ha salido la obra. A ver, le comento, claro, la productora se llama Cine Aymara porque nosotros nos identificamos que somos de esa cultura aymara. Y yo recuerdo las palabras, digamos, de un padre, Domingo Llanque, el quien nos ha dejado valiosas obras, o sea, tiene libros, y en uno de sus libros dice, ¿no? Un aymara tiene que serlo, entre comillas, ¿no? Entonces, donde sea, ¿no? Y como sea, o sea, es que yo siempre recuerdo eso, ¿no? Un aymara tiene que serlo, entonces, hasta inclusive por eso llevamos nuestra productora, ¿no? Cine Aymara Studios. Pero esto no implica que la productora no pueda hacer otro tipo de producciones en otros idiomas, ¿no? Porque te cuento de que la siguiente obra, digamos, Los Indomables, está hecho en 3 idiomas. Los Indomables está hecho en aymara, quechua y castellano. Y así, entonces, obviamente que nosotros nos identificamos bastante con nuestra cultura, conocemos el contexto y conocemos historias y podemos levantar información y exponer finalmente. Entonces, yo creo que de otra forma, por nuestra parte, hemos cumplido, ¿no? Como originarios, y es más, también estamos difundiendo, ¿no? Lo que muchas veces no es conocido, de repente, la misma cultura, ¿sí, no? Y claro, por lo pronto es lo que estamos haciendo, pero también de repente podemos hacer en algún otro momento, digamos, de otras culturas, ¿no? De otras lenguas que existen en nuestro Perú. Son como 47 lenguas, ¿no? Y hay bastante por hacer, ¿no? Y creo que estoy escuchando últimamente de que sí están haciéndose otras producciones así en otros idiomas, ¿no? Creo que es bastante rescatable. Sí, efectivamente, a nivel de Perú, claro, estamos empezando por el Festival de Cine Lima, claro, es un festival para el público masivo. Estamos programando estrenar nuestra obra en el mes de febrero del año 2024. Ya tenemos contrato con un distribuidor nacional y esperamos de que todo el público tenga esa posibilidad de ver, ¿no? Espero también de que los multicines de una otra forma de ese espacio, ¿no? De que pueda apreciarse la obra. Recuerdo de que el caso de Huayna tuvo bastante acogida en Puno, claro, Puno, Juliaca, seguidamente Tacna y Arequipa y finalmente Lima, ¿no? Tal vez porque los aymaras son así, porque hay Tacna porque ni siquiera estaba previsto, ¿no? Entonces Cineplanet se ha dado cuenta, se han hecho allá sus paros, sus movilizaciones, plantones, ¿no? Y agradezco. Es porque los aymaras, o sea, de la región de Puno han migrado en Tacna, ¿no? Abundas. Entonces, de eso, o sea, ahora Arequipa igual, ¿no? Entonces, yo pienso de que ahora va a ser más o menos su epicentro, digamos, algo así, o sea, lugares más o menos fuertes va a ser esos lugares, ¿no? Y también recuerdo acá, ¿no? En Alcázar, estaba buen tiempo, ¿no? No sé cuánto, más de un mes, me parece, creo, ¿no? Y yo creo que igual lo va a hacer, pienso, y ojalá también que se amplíe a otros lugares, ¿no? Recuerdo Huancayo estuvo pidiendo bastante y esperamos que también den esa facilidad, ¿no? Que se apertura más salas, o sea, es lo que queremos, ¿no? Pero está ahorita en competitivo, ¿no? Así.
quiero hacer una invitación a todo el público. Estamos en el Festival de Cine de Lima. Seguidamente estaremos exponiendo nuestra obra en multicines. Estamos programando para el febrero del 2024 y esperamos que se presenten, ¿no?, en las diferentes ciudades y puedan concurrir, ¿no?, para apreciar esta obra. Nosotros lo hemos hecho con bastante cariño y es más, ¿no?, exponemos, ¿no?, lo que en este caso conocemos como conocedores nuestra cultura andina, aymara, y creo que va a ser un momento, ¿no?, para poderla apreciar.